El protagonista, Nick, acaba de despertarse y las noticias transmiten sobre un virus. Sin tratamientos efectivos, hay disturbios en el extranjero. Nick está acostumbrado y siente que están lejos, hasta que fue al supermercado y vio más gente acaparando. El pánico se extiende, pero Nick no siguió. Tomó comida para gatos y volvió a casa, donde las noticias seguían. Ya se han descubierto 2 casos de pacientes con el virus en el país. Por la noche, Nick, como de costumbre, hizo una videollamada con su hermana, quien estaba seria. Volaría a las Islas Galápagos porque su esposo está en el ejército, y una isla fue elegida como refugio. La hermana teme que Nick se sienta solo, y quiere que él vuele allí mañana. Nick no durmió. Antes tenía una familia feliz, pero un accidente se llevó la vida de su esposa. Si no fuera porque el hospital envió un helicóptero, Nick también habría muerto. Después de recuperarse, solo le quedaba un gato. Al ir a las Islas Galápagos para refugiarse, no podía dejarlo. La radio transmitió noticias, el virus mutó otra vez, y el periodo de incubación se redujo mucho, solo tomaba minutos desde la infección hasta los síntomas. Nick llegó con el gato al vestíbulo, pero al llegar al control de boletos, la pantalla indicó que todos los vuelos estaban cancelados. Los teléfonos sonaron, era una alerta de seguridad del gobierno, anunciando un estado de alerta temporal. Uno de los pasajeros se derrumbó y cruzó el control de seguridad. Cuando el guardia de seguridad intentó detenerlo, el pasajero le quitó la pistola. En ese momento, los espectadores se dispersaron. Nick escapó del aeropuerto con la multitud, pero pronto se quedó atrapado porque las carreteras estaban llenas. Nick se ponía más ansioso, y al ver que el tráfico no se despejaría, decidió estacionar y caminar a casa con el gatito. Al anochecer, Nick llegó a su vecindario, y una ambulancia pasó rápido. Al mirar, vio que era la casa de su vecino. Soldados rodeaban un pasillo de aislamiento directamente a la puerta de su casa. Nick, dudoso, vio a su vecino, enloquecido, siendo arrastrado por 2 soldados hacia un vehículo. Al regresar a casa, Nick no esperaba el terror del virus tan repentino. Después de una noche inquieta, Nick fue despertado por la llamada de su hermana, ya en las Islas Galápagos. Ella le contó, las autoridades, para controlar el virus, decidieron crear una zona de cuarentena, y reunir a todos en un lugar. Muchos en el ejército se oponían, porque las áreas densamente pobladas son peligrosas. Aconsejó a su hermano quedarse en casa pase lo que pase. Tras colgar, Nick planeó ir al supermercado por suministros, pero los estantes ya estaban vacíos. Nick se esforzó para conseguir latas. Viendo aviones rugir en el cielo, sintió un peso en su corazón, y corrió a la gasolinera. La tienda cerró hace días, pero quedaban suministros. Al terminar de recogerlos y prepararse para irse, un vendedor corrió hacia él, y rápidamente se encerró en la tienda. Luego, varios residentes comenzaron a llorar y a huir. Una figura surgió, derribando a un policía, y Nick quiso detenerlo. Al levantar una manguera, lo atacaba. Un disparo sonó, el policía caído. Entonces, el empleado de la tienda mutó. Nick vio que el mundo cambiaba rápido, recogió su mochila y se fue. Al llegar a casa, siguió las instrucciones de su hermana, y reforzó el patio, instaló un sistema de vigilancia. Esa noche, soldados llegaron al vecindario, llamando puerta a puerta. Organizaron a los residentes para ir a un lugar de cuarentena. Nick se quedó inmóvil en el suelo, permitiendo que los soldados siguieran golpeando la puerta sin parar, hasta que se cansaron y se fueron a la siguiente casa. 2 semanas después, Nick logró sobrevivir gracias a la carga solar, pero la comida en casa se había agotado, así que tuvo que salir a buscar suministros. Nick era un entusiasta del buceo con experiencia, y su equipo volvió a ser útil. Después de ponerse el traje de buceo, reforzó las extremidades, de modo que incluso si se encontraba con infectados, Nick tendría la capacidad de luchar. Lamentablemente, después de registrar varias casas de vecinos, no encontró ningún suministro, hasta que entró en una habitación con la puerta abierta, y se encontró con una anciana. La anciana tenía sus piernas paralizadas, y su hija se había casado, y se había ido lejos. Nadie la evacuaron. Nick sintió pena por ella, pero no tenía comida para compartir. La anciana sonrió, y dijo que conocía bien la situación. Guiado por la anciana, Nick obtuvo muchos suministros, e incluso encontró su motocicleta favorita. Él podría ir más lejos por suministros. Nick disfrutaba la compañía y esperaba juntos el fin del virus. Una noche, la anciana pidió a Nick encender la radio, de donde salió una voz femenina. Ella decía que la zona de cuarentena del gobierno estaba fuera de control, y que los sobrevivientes podían ir al puerto de Rosa. Llevaría a todos en barco a las Galápagos. Después de escuchar esto, Nick se emocionó al pensar en su hermana refugiada. Decidió llevarla al día siguiente, pero ella se negó con la excusa de que tenía dificultades para caminar. Nick expresó que no dejaría atrás a ningún compañero. Temprano, preparó sus cosas para informar a la anciana, pero no recibió respuesta del walkie-talkie. Nick tuvo un mal presentimiento, y corrió a la casa de la anciana, donde encontró una nota. Espero que puedas vivir bien. La anciana se había suicidado para no ser una carga. Regresó con el corazón lleno de tristeza. Con la mente distraída cayó al suelo por un infectado.
Nick luchó, abrió la puerta y lanzó al oponente. Cuando el infectado volvió a atacarlo, Nick tomó el arpón y lo abatió. Después de regresar a casa, limpió bien lo que había visto y se aseguró de llevar todo lo necesario. Nick montó su pequeña moto y se dirigió hacia el puerto. Sin embargo, antes de eso, se tomó el tiempo de visitar el punto de aislamiento más cercano. Aunque las barricadas seguían allí, las tiendas de campaña para vivir ya estaban en ruinas. Claramente la voz en la radio no mentía. Parece que ir a las Islas Galápagos es inevitable. Justo cuando pasaba por un camino de montaña, una gran cantidad de infectados salió de ambos lados. Nick pisó el acelerador con fuerza, con el sudor frío ya empapando su espalda, y sin darse cuenta llegó a un punto de distribución de alimentos, donde decidió arriesgarse a atravesarlo. No esperaba que de las tiendas salieran más infectados. El hombre se asustó, tambaleándose al salir del campamento, encontrándose con cadáveres. Nick cayó al suelo con su moto, y cuando los infectados casi lo alcanzan, la moto se averió. Tuvo que huir en su moto. La frontera no estaba lejos, y Nick, con el gato, corrió tan rápido que casi se rompió las piernas. Logró entrar antes que los demás, pero sabía que la puerta de vidrio pronto sería destrozada. Nick se metió en la valla de seguridad, escapando de los zombies. Sin embargo, no podía alegrarse, el puerto estaba lleno de barcos. No se veía sobreviviente, ni sabía si la persona amable de la radio se fue, o si había sido infectada. Nick no podía preocuparse por eso. Encontró una lancha rápida al azar, y fue a las Islas Galápagos. En el camino, se encontró con varios botes volcados, y costaba imaginar qué vivieron los pasajeros. De repente, la lancha se detuvo por sí sola. Nick sacó la hélice del agua, y para su horror, estaba enredada con un cadáver, helándole el corazón. ¿Acaso iba a quedar atrapado en el mar para siempre? ¿Un barco se acercaba? Nick agitó los brazos. Y pronto lo subieron a bordo. El capitán del barco era un extranjero. Hablaron mediante un traductor, tras responder preguntas. El traductor llevó a Nick a una cabina. El traductor le dijo que era el único. Sin embargo, esa noche, Nick vio a una familia llegar en bote pidiendo auxilio. Preguntó al traductor si rescataron a alguien, pero este le dijo que no preguntara nada. Nick, lleno de dudas, se dirigió solo a la borda del barco, y vio que el bote de ayer ya había sido recuperado. Al lado, un tripulante estaba revisando una mochila, y Nick comprendió que había subido a un barco pirata. Nick encontró al traductor en secreto, pensando que él también estaba atrapado. Propuso que ambos escaparan juntos. Sabía que había un hospital con un helicóptero ahí, y el traductor resultó ser piloto. Podrían volar a las Islas Galápagos para esconderse, pero el traductor lo rechazó, diciéndole que si quería seguir, no debía hacer nada arriesgado. Nick ideó escapar solo. Esa misma noche, después de alistarse, cuando estaba por salir del camarote, recordó que detrás de la puerta blanca, a menudo había gente entrando y saliendo. Nick entró y encontró a la familia que había pedido ayuda, aunque faltaban 2 mujeres. Se apresuró a desatar los cerrojos, y el hombre gritó que quería rescatar a su esposa e hija, pero en el siguiente instante, un guardia lo disparó. Nick pensó que estaba condenado, pero vio que el traductor se acercaba. El guardia, desprevenido, fue atacado. Nick se sorprendió cuando el traductor había matado al guardia. Finalmente, decidió unirse a Nick. Ambos se acercaron al borde del barco, pero cuando subieron al bote, un guardia los descubrió. Nick arrancó el motor, y el traductor apuntaba al fuego enemigo. Como resultado, el brazo del traductor fue alcanzado por una bala. La lancha rápida había salido. Nick detuvo el bote, llevó al traductor herido, y encontró un auto. Nick condujo rápido al hospital, o moriría. Atravesaron una carretera desolada, la ciudad parecía sin vida. Con dificultad llegaron al hospital. Nick estaba furioso porque no vio el helicóptero. Entonces, muchos infectados oyeron el ruido y se acercaron. Nick los eliminó con balas, perdiendo la oportunidad de reunirse con su hermana. Decidió tratar la herida del traductor. Mientras preparaba los suministros, escuchó voces de niños conversando en el conducto de ventilación. Curioso, Nick siguió el sonido y vio a 2 niños en la ventilación. Pero justo en ese momento, un infectado apareció detrás de él, y Nick se dio la vuelta y lo derribó con un arpón. No esperaba que el ruido atrajera a tantos infectados. El hombre corrió de nuevo a la sala de operaciones, solo para ver que el traductor herido no estaba. Cuando los infectados casi irrumpen, una doctora salió del conducto, y Nick se metió, escapando de los infectados. Resulta que había una zona segura en el hospital con el director, una enfermera y varios niños escondidos. El traductor fue llevado allí antes. Sus heridas eran graves. Necesitaba operación inmediata. Pronto, la doctora extrajo la bala del traductor. Nick quería saber dónde fue el valor de la actualización. La doctora lo llevó a la azotea del edificio. El helicóptero solía estacionarse atrás del hospital, pero todas las salidas estaban bloqueadas por infectados. Nick no se rindió. Subió varias veces y descubrió que hombres armados entraron al edificio.
Él reconoció que eran las personas del capitán del barco. Nick propuso que se fueran en el helicóptero. La doctora asintió, ya que sus suministros también estaban casi agotados. El grupo avanzó con cautela a través del pasillo, y descubrió que una puerta estaba cerrada con llave. Nick encontró un hacha, pero justo cuando logró abrir la cerradura, un infectado salió corriendo, derribando al director. Todos juntos lograron neutralizarlo, pero descubrieron que el director había sido mordido, y solo pudieron verlo alejarse. La doctora se entristeció. Pero él tenía una tarea más importante. Llevó al grupo a la puerta del patio trasero, donde por la ventana vieron infectados afuera. A Nick se le ocurrió una idea audaz. Formó un círculo con las personas de la familia Huo, envolviendo a todos dentro, y avanzaron silenciosamente la mitad del camino. Finalmente, los infectados notaron su presencia. Pero si se atacaban, no podrían representar una amenaza. Nick, bloqueando a los zombies, empujaba el estante hacia adelante. Con esfuerzo, llegaron a la entrada de la cerca, donde el médico forzó la cerradura de la puerta, y llevó a todos al helipuerto, dejando el estante bloqueando la entrada. El traductor subió al avión de inmediato, y aunque Nick volvió a cerrar la puerta de hierro, no pudo evitar que los zombies treparan por las paredes. Atrapado, el capitán del barco llegó con sus secuaces, rápidamente dispararon a los zombies, y amenazaron al traductor para que saliera del helicóptero. Nick le hizo una señal con los ojos. Se dio la vuelta y abrió una puerta de hierro, dejando entrar muchos infectados en fila. Nick se ocultó tras la puerta, tras aniquilar a los del lado del capitán. El traductor arrancó el helicóptero, ya no quedaban muchos infectados, y Nick, con su hacha, eliminó a los últimos. Saltó y se agarró al helicóptero. Tras una experiencia mortal, todos se dirigieron a un nuevo refugio. Al llegar a las Islas Galápagos, el teléfono de Nick sonó con una llamada de su hermana. Para su sorpresa, el tono de su hermana era de pánico, y le dijo que no viniera, ya que las islas también habían caído. Amigos, si lo disfrutaron, sigan atentos. Nos vemos en el próximo episodio.